En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Permítanme terminar un poquito más, hablar un poquito más, unos minutillos, sobre la lección anterior que estábamos hablando de que teníamos que saber hablar, que las palabras de Dios, las palabras de vida, las palabras amables de Dios. Y estábamos analizando lo que dice Efesios capítulo 4, verso 29. No pronuncien ustedes ninguna palabra corrompida o obscena, sino solo aquellas palabras que contribuyan a la necesaria edificación. Porque si hay algo que necesitamos en la iglesia es ser edificados. La iglesia de Jesucristo está siendo edificada. Por eso se mencionan ciertas metáforas para hablar de la naturaleza de la iglesia y cómo es la iglesia. Y se menciona la palabra edificio. Un edificio se va construyendo con buenos fundamentos. Entonces, Pablo dice que la edificación en la iglesia es una gran necesidad y que debemos de edificarnos con palabras, porque las palabras son poderosísimas. Las palabras de Dios tienen gran poder. Dios dijo, hágase la luz, y tan poderosa es la palabra de Dios que la luz fue hecha. Y Dios habló y formó este mundo. Háganse las galaxias, háganse el universo, hagamos la tierra. Las palabras de Dios son poderosas porque vienen de un Dios todopoderoso. Entonces a nosotros se nos ha concedido esas palabras que no pierden poder cuando nosotros los humanos las pronunciamos. No, la palabra es poderosa, santa, viva, eficaz. Es como una almágana que quebranta la piedra. Es como el agua que limpia y como el fuego que purifica. Y esas palabras nos es dada a nosotros. Y esas palabras que pronunciamos, que son de Dios y que Dios nos las ha dado a nosotros para que nosotros las pronunciemos hacia los demás, no pierden su eficacia, no dejan de ser palabra de Dios. Son palabras de Dios, no palabras nuestras ni palabras humanas, son palabras divinas que provienen de la boca de Dios. Entonces esas palabras debemos de pronunciarlas porque necesitamos ser edificados. La iglesia está en una etapa de edificación. Todas las iglesias locales están siendo edificadas. Toda la iglesia y la hermandad con quien usted se reúne en ese barrio, en esa colonia, necesitamos hablar bien para edificar la vida de los demás. Y entender que la gran necesidad de la iglesia es crecer. No podemos permanecer niños en Cristo. Tenemos que crecer, llegar a ser adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos en la iglesia. Necesitamos crecer a la estatura de Cristo. Necesitamos crecer para madurar, alcanzar la comprensión de lo que es la salvación, el amor y la gracia de nuestro Dios y de quién es ese nuestro
Dios para nosotros. Después debemos de animarnos. Palabras, desechen todo lo que sea amargura. Hermanos, la verdad es que a veces hay amargura en el corazón del cristiano. Hay amargura, hay enojo. Y enojo contenido, ira, gritería. Hay personas que gritan todo el día. Esposos que se gritan. Madres que le gritan a sus hijos. Padres que castigan con ira y con violencia a sus hijos. Todas esas cosas, dice Pablo, debemos de desecharlas. No sirven, pertenecen al mundo caído, a este mundo, a esta generación de hombres y mujeres, a esta cultura perversa, a esta generación bajo la potestad de Satanás. Eso es basura, eso no sirve, eso es corrupción, eso hay que desecharlo. Por eso dice el verso 31, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Es lo que hacemos nosotros. Creo que por mi casa pasan 2 veces el tren de aseo, o sea, el camión que se lleva la basura. ¿Y qué es lo que se lleva? ¿Qué es lo que yo desecho? Lo que no sirve, lo que está sucio, lo que es inmundo. Eso, los desechos que salen diariamente de un hogar, eso desechamos. Y cuando pasa el camión que lleva la basura, nosotros nos damos cuenta que pasa por ahí porque hay un mal olor, olor corrompido, olor fétido. Es la basura. Bueno, la basura aquí que tenemos que desechar es la amargura, el enojo, la ira, la gritería, las calumnias y todo tipo de maldad. Eso hay que desecharlo, es pura basura, eso hiede, eso es inmundicia. Por eso Dios dice, arrepiéntanse de sus pecados, de sus inmundicias. Y en vez de eso, nosotros ahora seamos, dice Pablo en el versículo 31 de Efesios 4, bondadosos, misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. No hay una sola persona ni un solo cristiano que no ofenda a su hermano en Cristo. Por eso la Biblia dice, perdónense. Como no hemos alcanzado la madurez y el crecimiento perfecto en Cristo, entonces siempre cometemos faltas. A veces ofendemos a un hermano y hermano queriendo hacer el bien. Queriendo hacer el bien, nosotros no acertamos. Queriendo hacer el bien, otro lo interpreta como si estamos haciendo el mal, porque hay malicia en el corazón de nosotros. Así que por esa razón también debemos de tener la capacidad de perdonarnos. Y podemos hacerlo porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hay que perdonar. ¿Por qué vamos a estar siempre peleando? De ninguna manera. El cristiano debe de aprender a perdonar, a ser bondadoso. Bondadoso significa hacer bueno. Bueno, bondadoso es una persona que hace el bien y lo bueno a las demás personas. Y tenemos que ser misericordiosos, así como Dios tuvo misericordia de nosotros que nos salvó. Éramos dignos de muerte y del infierno y nos salvó porque tuvo misericordia de nosotros. Entonces, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo.
con el mismo perdón con que Dios nos perdonó a nosotros, exactamente con ese mismo perdón debemos de perdonar a los hermanos y hermanas y a las personas que nos ofenden. Estén en el cuerpo de Cristo, que sea la iglesia, o estén fuera del cuerpo de Cristo, que es en el mundo, ahí hay prójimos, ahí hay personas a las cuales hay que perdonarles. Debemos pues entonces animarnos y edificarnos con palabras de fe y de ánimo. Hebreos 10, 24, 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, acercarnos, conocernos y edificarnos y estimularnos al amor. El amor es el principio supremo, el mandamiento más grande, la responsabilidad mayor que tenemos en las relaciones en la sociedad humana. Y entonces todo ese estímulo, tenemos que estimularnos, tenemos que hacer actos de estímulo para que estimulen a esa persona al amor. Si damos amor, es lógico que recibamos amor, porque todo lo que uno siembra, eso va a cosechar. Si usted siembra perdón, amor, bondad, benignidad, si usted es bueno, generoso, ¿qué es lo que va a cosechar? ¿Qué es lo que le van a dar las demás personas a usted? Lo mismo que usted siembra, lo mismo que usted da. Así que considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ese es el ministerio del cuerpo de Cristo, y para eso son las relaciones, los diálogos, la comunicación que tengamos con los hermanos. Estimularnos a las buenas obras y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, o sea, animándonos, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca. Pero también, en sexto lugar, los cristianos debemos de relacionarnos correctamente, y lo hacemos cuando somos honestos y veraces los unos con los otros. La honestidad, la veracidad, la honradez son esenciales para una buena relación con los demás. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de los hechos que hacían antes, y se han revestido de la nueva naturaleza del nuevo hombre. No mintáis los unos a los otros. Así que la veracidad, la honestidad, la honradez debe de caracterizar nuestro hablar, nuestra conversación, nuestra vida y las relaciones de amistad que tenemos en la iglesia. No defraudando a nadie en la iglesia, diciendo la verdad, hablando la verdad y siendo honesto en nuestros tratos con los demás hermanos. En la epístola que Pablo escribe a Tito, Pablo dice así: no defraudando a nadie, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo se adorne la doctrina, o sea, la enseñanza de Dios nuestro Salvador. No defraudando,
Por eso se dice, no debáis nada a nadie. Si usted empeña su palabra sobre cualquier compromiso, no importa qué clase de compromiso usted haya hecho o yo haya hecho, nuestro deber, hermano, es que usted y yo no defraudemos, cumplamos con la palabra empeñada. Cumplamos. Seamos honestos, íntegros y que nuestra palabra no caiga a tierra. Si yo digo, yo me hago cargo de esto, yo debo, porque ya empeñé mi palabra y la empeñé no solamente delante de los hombres, sino delante de Dios. Eso se llama integridad. Ser íntegros, congruentes, que nuestro hablar sea congruente o en armonía con nuestro vivir y accionar. Eso es lo que está aquí diciendo Pablo en Colosenses y también en Tito, no defraudando a nadie. Hay que tener fidelidad, ser fieles. Si yo prometo algo, yo debo de cumplirlo, cueste lo que cueste. Cristo se comprometió delante de su Padre venir a este mundo, tomar forma humana, predicar el Evangelio y morir en la cruz. Era imposible que Cristo se retractase. Él fue fiel a la promesa, al pacto eterno que había hecho con el Padre y con el Espíritu Santo. Él vino en integridad y cumplió con lo prometido. Por eso es que cuando Pedro llamó a Cristo aparte, cuando Cristo había hablado de que tenía que ser apresado por sus enemigos, entregado en manos de gentiles y muerto en una cruz, Pedro dijo, que no te suceda eso, ten cuidado de ti mismo, que no te suceda eso. Y entonces Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No ves las cosas que son de Dios, sino de los hombres. Porque Cristo era íntegro. Él cumplió con el plan y con su promesa al Padre de morir por nosotros en una cruz. Así que no defraude usted a nadie. Cumpla con sus compromisos. Si usted ha pedido prestado, pague. Si usted se ha comprometido a hacer algo, hágalo. El cristiano debe de ser íntegro. Mañana vamos a continuar hablando de la integridad en las relaciones humanas, de la honestidad y veracidad. Mientras tanto, obedezcamos a Dios, seamos amables, íntegros, hablemos palabra buena para edificar a toda persona que esté a su alrededor. Eso haré yo, procuraré hacerlo yo. Yo que estoy predicando, yo tengo que cumplir, tengo que predicarme a mí mismo. Y usted que esté oyendo, cumpla. Viva como Dios quiere que usted viva. Dios le bendiga, hermano. Ámense los unos a los otros, amen al Señor, amen a los hermanos de la iglesia de Cristo en todo lugar. Hasta luego. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.
Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.